Tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues bueno, se llegó el día y la hora, hoy lunes 30 de junio del 2025, y vamos a dar inicio a este mensaje, a esta plática que vamos a tener a continuación, cuyo título es El arrebatamiento, evidencias irrefutables de su veracidad y su cumplimiento. Sin mayor introducción, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este nuevo mensaje. Señor, te doy muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por esa bendita cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hiciste una obra, Señor, perfecta en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre y librándonos de una eternidad en el infierno a causa de nuestros pecados. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que vengas, que nos guíes, que me guíes, y no permitas que yo diga una palabra de más ni una palabra de menos. Y te ruego que este mensaje llegue a las personas que tú desees que lleguen, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad y tomes el control de este mensaje. Todo esto lo hacemos en el único nombre que hay sobre la tierra para los hombres, en el cual toda rodilla se doblará y todos confesarán que tú eres el Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, es importante entender y comprender que la Biblia, es un libro maravilloso. Es un compendio de escrituras perfectamente articuladas e integradas. Está compuesta por 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrito alrededor de 1500 años. O sea, pasaron 1500 años, se fue escribiendo y se fueron articulando y se fueron integrando hasta formar lo que hoy conocemos como la Biblia. Fue redactado por pastores, por reyes, por pescadores y por médicos. Fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. El Espíritu Santo de Dios inspiró a 40 hombres para poder redactarla. Actualmente la Biblia, fíjense bien, está traducida en 3283 idiomas. Por lo tanto, la Biblia es un libro completa y absolutamente único. No hay nada que se le asemeje. No hay nada, no lo hubo, no lo hay y jamás lo va a haber porque simple y sencillamente es la bendita, sagrada palabra de Dios. En la Biblia Dios ha expresado su voluntad. ¿Sí? Ahora bien, es importante ir a la escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso era muy importante iniciar este nuevo mensaje expresándoles a ustedes que la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, no me quiero equivocar, hasta Apocalipsis 22, versículo 21, es absolutamente la verdad. Es absolutamente la verdad. Por medio de la Biblia, Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. En el principio, en la antigüedad, lo hizo por medio de los profetas, ¿sí? Pero en este tiempo postrero lo ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a la escritura en Hebreos, vamos a empezar a dar lectura a varios pasajes de la Biblia. Nos vamos a Hebreos. En el capítulo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, la Biblia es la expresión de la voluntad y del corazón mismo de Dios nuestro Señor, ¿sí?
Y las promesas, absolutamente todas las promesas que están escritas en el libro de la Biblia, son una realidad y se van a cumplir. Unas ya se cumplieron, otras están en proceso de cumplimiento y todas las demás se van a cumplir sin lugar a dudas. El Salmo 119, 160 dice de la siguiente manera, y lo vamos a leer para que no haya ningún error en cuanto a la lectura se refiere. Salmo 119, lo vamos a buscar en este preciso instante. Salmo 119, aquí lo tenemos, Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Para poder entonces expresar la voluntad del Señor a través del estudio de la Biblia y el discernimiento por medio del Espíritu Santo y un mensaje con el respaldo del Espíritu Santo, es necesario que leamos en cuanto al tema se refiere todos los pasajes de una manera exhaustiva. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, ¿sí?, se humilló de tal manera que fue formado en el vientre de una virgen por medio de la concepción del Espíritu Santo, y mientras caminó con nosotros era 100% hombre y 100% Dios. En Él no hay mentira. Él sufrió todas las tentaciones que un hombre puede sufrir, pero sin pecado, ¿sí? Y todas sus promesas son absolutamente verdad. Todas sus promesas son absolutamente la verdad. Él no miente, de ninguna manera miente, ¿sí? Y una de sus promesas maravillosa, tremenda, que estamos esperando la iglesia con anhelo, con incluso a veces desespero, pero con amor, es encontrarnos con nuestro Señor en las nubes ante su llamado, cuando Él decida tocar la trompeta, y encontrarnos con nuestro Señor en las nubes para estar con Él para siempre, ¿sí? Sin embargo, aquí empieza el tema. Sin embargo, el Señor dijo que su venida sería como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Podemos leer, yo te invito a que leas Mateo 24, 37, 39 y Lucas 17, versículos 28 al 30. Para reforzar estos mensajes, en la parte de abajo van a aparecer los versículos que yo estoy mencionando, para que tú en tu casa, con toda la tranquilidad, orando al Señor primeramente, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé discernimiento y te guíe a toda la verdad, en ese momento tú le das lectura a esos versículos, haces tus reflexiones y sacarás tus propias conclusiones, ¿sí? Sin embargo, el elemento que tenían en común estos dos grupos de personas, la humanidad prediluviana en las épocas de Noé y la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, que era terrible, por cierto, en la época de Lot, que eran espectacularmente depravados, que no es nada distinto a lo que estamos viviendo, por cierto, ¿sí? Tenían algo en común, y eso era la incredulidad. La incredulidad es un elemento que Dios aborrece de sobremanera. La incredulidad provoca un corazón duro, una conciencia cauterizada. Y la incredulidad da origen al orgullo. Ahora, yo no sé, no me ha costado trabajo discernir qué fue primero, si la incredulidad o el orgullo. Es decir, que si el orgullo nace como consecuencia de la incredulidad o es al revés. A causa del orgullo nace la incredulidad, no lo sé, ayúdame a entenderlo. Yo por lo pronto puedo decirte que considero que primero fue la incredulidad y luego el orgullo, pero me puedo equivocar, ¿verdad? Vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios y vámonos rápidamente a Hebreos. Seguimos con los Hebreos, una carta preciosa y poderosa. En los versículos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? No endurezcáis vuestros corazones. Versículos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 2 veces dice, no endurezcas tus corazones. Sin embargo, nuevamente repito, sin embargo, otra vez, el mundo está viviendo en una terrible incredulidad. La gente no cree. No cree en Dios. No cree en el Evangelio. No cree en Jesucristo. No cree en el Espíritu Santo. No cree en lo que está ya por venir. La incredulidad ha vuelto a un corazón duro, incrédulo, ceguera espiritual y sordera espiritual. Y lo peor de todo es de que desafortunadamente la incredulidad ha permeado al cristianismo. Y como tal, hay muchos cristianos que están viviendo en incredulidad con un corazón endurecido, creyendo las fábulas de quienes en esas instituciones religiosas se han desviado del camino de la verdad y han preferido creer esas fábulas y no creer en lo que dice la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Eso ha llevado a que haya dureza de corazón, tibieza, y que prefieran creer en un evangelio diluido, en un evangelio completamente diluido. Y la tibieza ha provocado apostasía, y la apostasía anatema, y el anatema un corazón completamente reprobado por Dios. Vámonos a la carta a los romanos. Vamos a ver qué dice la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, de los versículos 21 al 25, el apóstol Pablo, enviándole esta carta a la iglesia que estaba en los romanos y siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es terrible lo que la incredulidad puede provocar. Es terrible. Y si te suena familiar lo que te estoy diciendo, es momento que si tú estás a un paso de la incredulidad, te arrepientas y regreses a la sana doctrina. En el mundo cristiano, ya ni siquiera hablo del mundo, ya ni siquiera hablo de religiones que se dicen ser cristianos, pero van en contra completamente de la palabra de Dios, porque han puesto su confianza en liturgias, han puesto su confianza en santos, en vírgenes, en imágenes, en esculturas, en tradiciones, ¿sí? En confesiones. Yo ya no estoy hablando de eso, estoy hablando del cristianismo protestante occidental principalmente. Muchos de ellos no creen en esa promesa preciosa que Dios nuestro Señor nos dio, que es el plan que Dios tiene por amor a su iglesia para escapar de los juicios que le vienen a esta tierra. Es decir, no creen en el rapto, en el arpazo, en el arrebatamiento. Bien, y mucho menos creen en su segunda venida. De verdad te lo estoy diciendo porque yo lo he escuchado y lo he visto. Volvemos otra vez a la carta a los hebreos. Vamos a ver qué dice la carta a los hebreos. Hebreos, nuevamente. Carta a los hebreos. Bendita carta, ¿no? Carta a los hebreos. En el capítulo 11 vamos a ver qué dice. Vamos a descubrir qué dice la bendita y palabra de Dios en el capítulo 11. Bien, en el versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Y con esto ya estamos metiéndonos, interiorizándonos en el tema propiamente dicho. Había dicho que el título del tema era el arrebatamiento, el arpazo, el rapto y evidencias irrefutables de su veracidad. Versículo 5. Por la fe, es decir, lo contrario a la incredulidad, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte
y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es un versículo y una palabra tremenda porque nos introduce a nuestro tema, al contenido, a la sustancia de nuestro tema. Enoc fue traspasado por la fe, pero antes de ser traspasado, agradó a Dios. Eso podemos empezar a discernir y hacer las primeras conclusiones previas durante el desarrollo del mensaje, que para nosotros poder ser arrebatados, traspasados por Dios de este mundo al cielo por medio del Espíritu Santo, necesitamos agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, toda la Biblia tiene un ingrediente fundamental. Es por medio de la fe. Por fe andamos. ¿Sí? Por fe andamos y no por vista. Siendo así, resulta que las pruebas irrefutables de que el arrebatamiento es veraz está debidamente escrito y documentado en la palabra de Dios. Y vámonos al primer arrebatamiento. El primer arrebatamiento sucede y está escrito y debidamente documentado en Génesis. En Génesis, capítulo 5, a partir del versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. ¿Podrás creerlo? Retador, ¿no? Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Porque le llevó Dios. Dios lo arrebató. Primer caso documentado del arrebatamiento. El segundo caso documentado es Elías. Vámonos muy rápido a la segunda carta a los reyes. Segunda carta a los reyes, del versículo 1 a 18. Aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu amo de sobre de ti? Y él dijo: sí, lo sé, callar. Datos curiosos que ahorita que termine de leer vamos a platicar al respecto. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo ahora los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor sobre de ti? Él respondió: sí lo sé, callar. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo arrebatamiento documentado en la Biblia. Y aquí voy a hacer un comentario breve. Sabemos todos que escrito está y que ha sido un tema de discusión por años y ha generado doctrinas y ha generado controversias y divisiones, incluso en el cristianismo, en la iglesia, en donde hay un texto de la Biblia que dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, en el arrebatamiento de Elías, podríamos concluir que los profetas de los hijos de Betel y los hijos de los profetas, de Betel y de Jericó, sí lo sabían. Lo sabían esos dos grupos de personas. Lo sabía Eliseo y lo sabía Elías. ¿Quién se los reveló? ¿Acaso no fue el mismo Espíritu Santo? Y si en el Antiguo Testamento no estaba la plenitud del Espíritu Santo, ¿por qué hoy que sí está la plenitud del Espíritu Santo, el cual fue una de las promesas que Dios cumplió y por su amor nos dio ese consolador maravilloso que es Dios mismo en nosotros, y el cual dio inicio a la dispensación de la iglesia cuando la nación de Israel estaba celebrando el Pentecostés?
Y vino desde el cielo el Espíritu Santo, estaban los apóstoles y los discípulos orando unánimes en el aposento alto, y vino la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, y se les posaron como lenguas de fuego, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo y su sello para todos aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu que seremos arrebatados. Podría ser que Dios, en su infinito amor, misericordia y soberanía, a los profetas de la actualidad, a hermanos que están orando, ayunando, les pueda revelar. Cabe la posibilidad que sí. Te lo dejo para tu reflexión, porque los hijos de los profetas de Betel y Jericó sí sabían que Elías iba a ser arrebatado. Elías lo sabía y Eliseo lo sabía. Bien, tercer grupo de personas que fueron arrebatadas, y vamos a hablar de la cautividad. Cuando el Señor Jesucristo entrega el cuerpo y desciende a los infiernos, va y le predica a los espíritus encarcelados. Y recordemos que en aquel entonces los justos del Antiguo Testamento se iban a un lugar de reposo llamado el seno de Abraham, y los separaba un abismo del infierno donde estaba la gente impía que estaban en tormentos. Yo te invito a que leas esa escritura en donde el Señor Jesucristo habla respecto a eso, específicamente de la charla que tiene enseñando sobre el rico y Lázaro el mendigo. ¿Sí? Que el rico hacía banquete todos los días, y el mendigo, que por algunas circunstancias de la vida no fue favorecido, mendigaba enfrente y ni siquiera migajas le daban. Los dos fallecen y Lázaro fue al seno de Abraham para ser consolado, y el rico va a tormentos. Lee, por favor. Para esta parte vamos a ver en Efesios 4, versículos del 8 al 9. Vamos a Efesios 4. ¿Sí? A la bendita palabra de Dios. Con calma, porque no queremos cometer ningún error en lo particular. Vamos a ver qué dice Efesios. Aquí está Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. A partir de los versículos 8 y 9. Sí. Bien, vamos a leer desde el 5. Que tiene el título de, cuando inicia el capítulo 4, dice la unidad del Espíritu. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre a todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si subió a lo alto es porque estaba en lo bajo. Y la segunda parte del versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, arrebata a los que estaban en el seno de Abraham, que estaban esperando la manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que cumpliese ese plan maravilloso de salvación, y los lleva al cielo. Primera de Pedro 3. Vamos rápido a la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro. Sí. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hablando de los espíritus encarcelados, no eran otros más que los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Llevó cautiva la cautividad. Siguiente arrebatamiento documentado debidamente en la palabra de Dios, pues nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y vámonos rápido al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, inmediatamente, escribiéndose los Hechos, versículos 1 y 2. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Siguiente arrebatamiento, el de Felipe en Hechos 8. Hechos 8.
Es una historia maravillosa cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo cuando el eunuco etíope estaba leyendo Isaías. Y se da cuenta, ¿no? Porque habían acontecido recientemente todo lo que le había pasado al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe al eunuco. Te invito a que lo leas Hechos capítulo 8, pero nos vamos a centrar en el versículo 39 porque no queremos hacer demasiado extenso este mensaje. Espero no tardarme más de 50 minutos porque no sé por qué hoy todos quieren las cosas rápidas y no se quedan hasta el final de los mensajes. Porque normalmente lo mejor de todo no necesariamente está al principio. Por lo general está al final. Hago un paréntesis. Cuando el Señor Jesucristo está en las bodas de Canaán, ¿qué le dice? ¿Acaso no da el anfitrión el mejor vino al principio? El Señor Jesucristo es un milagro precioso, convierte el agua en vino y es un vino espectacular. Hasta el final, cierro paréntesis. Léelo, te invito a que lo leas. Entonces vamos a centrar en el versículo 39. Y en el versículo 39 del capítulo 8 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Maravilloso, maravilloso. Siguiente, Pablo. Pablo en la segunda carta a los Corintios. Vámonos a la segunda carta a los Corintios. ¿No estás feliz? ¿No estás contento de ver cómo la santa y poderosa palabra de Dios respalda esa promesa maravillosa que estamos esperando? Que no es una fábula como muchos dicen. No es una fábula, es una realidad, es una verdad. Definitivamente es una verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Era él, era Pablo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, 2 veces, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Claramente dice, fue arrebatado. Precioso. Juan, siguiente arrebatamiento. Juan. Vámonos a Apocalipsis. ¿Qué te parece? Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 12. Pero nos vamos a centrar nada más en el versículo 1 porque hay muchas cosas que platicar todavía. Versículo 1, capítulo 4 del Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado es semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor trono un arcoíris semejante a un aspecto de esmeralda. Y sigue, es precioso el capítulo 4. Precioso. Entonces te he demostrado por medio de la Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad, el arrebatamiento debidamente documentado. Y ahora estamos esperando esa promesa que Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dio. El rapto, el arpazo de la iglesia. Estamos esperando con ansia. Todos los días volteamos nuestros ojos al cielo y contamos el tiempo, Señor. ¿Cuándo será el día que escuchemos la trompeta? Juan capítulo 14. Vamos a ver qué dice, ¿no? Palabra de Dios. ¿Te parece bien? Juan capítulo 14. Vámonos rápido. Juan capítulo 14. Al evangelio de nada menos y nada más que de Juan. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Juan. Capítulo 14. Capítulo 14. Bien. Versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Quién está hablando? El mismísimo Jesús, nuestro Señor y bendito Dios, Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Números 23, 19, la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta, búscalo, no me da tiempo de leerlo. Habacuc 2, capítulo 2, del versículo 3 a 4, este sí es bien importante, lo vamos a leer rápido, por supuesto. Después tú en tu casa lo vas a leer, ¿verdad? Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, por cierto, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc. Les había dicho que todo el Antiguo, toda la Biblia es cristocéntrica. Y el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de venir. Maravilloso, maravilloso. Poderoso. Amén. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba y te adora. Bendito seas por los siglos de los siglos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17, léelo. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo has escuchado exhaustivamente, vuélvelo a leer. Primera carta a los Corintios, capítulos 15, de los versículos 50 y 52. En un momento y cerrar de ojos, seremos los muertos en Cristo, serán resucitados y nosotros seremos transformados. Estoy parafraseando, léelo tú, por favor. Te invito a que lo leas. Primera carta a los Tesalonicenses, que es maravillosa también, esa parte de la primera carta a los Tesalonicenses. Me gusta leerlo para que no haya la menor duda. ¿Sí? Primera carta a los Tesalonicenses. Aquí está, capítulo. Ya no veo con estos lentes. Tengo que comprar. Primera carta a los Tesalonicenses. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien. Hay otros arrebatamientos que se están esperando. Vendrán otros más a futuro. Yo te invito a que escudriñes en tu Biblia. Te puedo decir que está el arrebatamiento de los dos testigos, que está en la carta, en el libro Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 y versículos 11 y 12. Yo te invito a que tú lo leas. ¿Qué pasa? Que tenemos en medio la incredulidad. Y la incredulidad es algo que Dios aborrece. Algo que le sorprendió al Señor Jesucristo fue la fe del centurión. Llega el centurión, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Señor, mi siervo está mal, ya se va a morir. Y el Señor Jesús dice, vamos. Y dice, no, porque no soy digno de que tú entres a mi casa. Da la orden, da la palabra, yo soy hombre en autoridad. Señor, que dice, se sorprende por su fe. Y era un centurión, era un gentil, ni siquiera era judío, ni siquiera había nacido de nuevo, no era ni salvo. ¿Y qué sucede? Sana el siervo del centurión. Si a Dios algo le agrada es tu fe y mi fe. ¿Sí? Pero la incredulidad genera un corazón endurecido. La incredulidad impide que las personas se arrepientan genuinamente y por ende impiden que crean en el Evangelio. Hoy las personas prefieren creer en fábulas, en historias, en brujos, en los horóscopos, por favor. ¿Sí? Prefieren creer en herejías, en videntes, etcétera, etcétera. Y hay muchos cristianos que no creen en esta promesa preciosa del arrebatamiento. ¿Sí? Te voy a leer finalmente el libro de Judas, ¿te parece? Quiero leértelo, es importante. Fíjense bien, porque en este libro de Judas, que es un solo capítulo, yo te lo voy a leer rápido, pero te invito a que tú lo leas con calma en tu casa. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿A qué te suena? Lo hemos platicado. ¿A qué te suena? Y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, más quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron al lucro en el error de Balaam! Perecieron en la contradicción de Coré. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje y se han corrompido en la doctrina de Balaam. ¿A qué te suena? Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar que esperan, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es importante leer y volver a leer esta carta otra vez, porque es medular en el tema que estamos viendo. Es importante vivir en santidad. Hebreos 11:5. Otra vez a la carta de los Hebreos. Vamos a regresarnos. 11:5. ¿Qué dice Hebreos 11:5? Otra vez. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, la vida de Enoc agradó a Dios, y por lo cual fue traspuesto. Lucas 21. Estamos llegando al final para llegar a la final reflexión y conclusión. Pero harás tú tus propias conclusiones. Yo oraré para que sea el Espíritu Santo orientándote para que hagas correctas conclusiones. Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, hablando el Señor Jesucristo, no se carguen de glonotería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Híjole, mano. Pues leyendo la Biblia, y aquí están todos los pasajes, leyéndote solamente la Biblia, te he podido documentar que esta promesa preciosa y maravillosa es completa y absolutamente veraz, que es real, que no es una fábula, que es un cuento. Te he leído una y otra vez que en estos tiempos vendrán hombres burladores, impíos, y en otros pasajes de la Biblia dicen que harán mercadería de vosotros. Si te suena, híjole, yo denuncio esas dos falsas doctrinas. Denuncio públicamente la falsa doctrina del salvo siempre salvo, porque la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Acaso si una persona que se dice ser salva y está pegada a la falsa
doctrina de demonios, de salvo siempre salvo, si se la lleva pecando y practicando el pecado, que ya hemos visto que los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos, no nos engañemos. Mi pregunta es, y entendiendo que para Dios no se le escapa nada y que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿estará contento Dios con la vida de ellos? Que pecando deliberadamente pisotean al Hijo de Dios y hacen inmunda la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada con dolor y lágrimas en la cruz del Calvario. ¿Estará Dios contento con esas vidas? Pregunta, ¿estará contento, satisfecho? No. O con ese falso y mal llamado evangelio de la prosperidad. Están con el premio de la maldad en la doctrina de Balaam. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Y por la incredulidad, las personas no creen en esta bendita redención, la cual está cerca. Bien, prácticamente estoy terminando para contestar algunas preguntas que me han hecho. Yo no sé ni el día ni la hora en que vaya a suceder esta bendita promesa. No lo sé, no lo sé. Hay doctrinas que hablan de la inminencia, que hablan de que puede suceder en cualquier momento a partir de este momento. Y hay otras que la realidad he escuchado muchas predicaciones muy bien sustentadas que dicen que el arrebatamiento del Señor bien podría ser en la fiesta de las trompetas por todo lo que eso implica, porque ahí está el día escondido, porque también se le llama el día y la hora nadie lo sabe. Pero la realidad es de que yo no lo sé. No lo sé. No lo sé el día exacto ni la hora exacta, no lo sé, lo desconozco. A mí Dios no ha venido y me ha revelado: Santiago, está el día y tales horas. Mas sin embargo hay tantos y tantos testimonios de hermanos a lo largo del mundo, gente común y corriente como tú y como yo, que a Dios le ha placido darle sueños y visiones. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el Señor derramará de su espíritu, y a viejos y a jóvenes dará sueños y visiones. Lo dice la palabra de Dios. Deberíamos estar atentos. Pero yo no sé con exactitud el día y la hora, pero déjame expresarte mis conclusiones con un ejemplo muy, muy simple, si tú quieres, muy burdo. A lo que yo me dedico, soy gerente de ventas y salgo de vez en cuando con compañeros de trabajo. Y uno de ellos me puede preguntar en la mañana cuando nos encontramos para iniciar nuestras labores profesionales. Y me preguntan: Santiago, ¿lloverá hoy? ¿Crees que llueva hoy? ¿A qué hora crees que empieza a llover? Son las 9 de la mañana. No lo sé. No lo sé, pero, a ver, número uno, estamos en temporada de lluvias. Número dos, mira, estamos rodeados por aunque hay sol y se oculta y las nubes se ponen nubladito y todo, pero yo ahí veo unas nubes bien negras, cargadas de agua, y por cierto me está relampagueando. De hecho, la tierrita huele como húmedo. Entonces, no te puedo decir a qué horas, en qué momento va a llover, pero mira, mejor vámonos preparados, llevemos una sombrilla, un paraguas, rápido vayamos a hacer nuestras cosas. No vaya a ser que empiece a caer un aguacero y nos agarre el agua y nos haya a trastornar toda nuestra agenda laboral del día. Pero exactamente en el momento exacto en que va a caer la primera gota lo desconozco, pero considero que hoy sí llueve. Discúlpame el ejemplo, pero el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos alerte y nos pueda mostrar la temporada. Basta con ver alrededor y el cumplimiento de las profecías y ver qué se celebró en este mes. Ayer, por cierto, ¿qué se celebró? ¿Tú crees que eso sea correcto? ¿Tú crees que a Dios le agrada? No estamos como en los tiempos de Noé y de Lot, o peor. Ve las noticias, la violencia, la sociedad, la decadencia, los asesinatos, el aborto, la apostasía, la desviación espiritual, la indiferencia, la tibieza. No somos capaces de discernir la temporada. Y si no sabemos ni la fecha ni la hora, ¿cuánto más debemos de estar preparados? Si este mensaje no es para andar asustando gente. Alguien me dijo: ¿por qué andas asustando gente? No. Si yo no me dedico a asustar gente, ni que fuera un fantasma o un monstruo, andar asustando gente. No. Es para que despertemos, estemos alertas. Y si tú consideras que a este mensaje le puede llegar a más hermanos para que se despierten, adelante. O si tú estás orando por una persona, que también esa persona que es incrédulo venga al conocimiento de la verdad, entregue su vida a Cristo. Porque cosas terribles vienen en el juicio de Dios próximamente.
termino ya orando. Voy a hacer dos oraciones, una por la iglesia y otro por personas que no conocen al Señor Jesús. Señor y Padre bendito, en esta hora yo te pido, Señor, por todos tus hijos y creyentes y por aquellas personas que asisten a congregaciones que están en tibieza y en incredulidad, que este mensaje, Señor, aderezado con el poder de tu Espíritu Santo, siendo tú mismo, toques las vidas y los corazones de todos ellos y despierten y vengan a la sana doctrina. De ese letargo que despierten, Señor, y que volvamos, y me incluyo, al primer amor y estar transitando por el camino estrecho, Señor, volviendo a las bases, a los principios, a los fundamentos. Dales y danos la oportunidad del arrepentimiento y que entendamos los tiempos y sazones de que tu venida está más que cerca, a las puertas, que se acaba el tiempo, como el reloj de arena, los últimos granos de arena, Señor. Ruego por todos aquellos que les llegara este mensaje, que toque sus corazones, en el nombre de Jesús. Y mi segunda oración es, si tú estás escuchando este mensaje y nunca has tenido un encuentro con Jesucristo, repite después de mí: Señor Jesús, hoy conozco que tú eres real y tú eres Dios. Hoy me arrepiento. Sé que soy un pecador. Perdóname por todos mis pecados. Y creo en el Evangelio. Que tú no moriste en la cruz porque los israelitas o los judíos te mataron o los romanos, sino que moriste en la cruz del Calvario a causa de mis pecados, de mis vergonzosos, asquerosos, putrefactos y malolientes pecados, que tú no toleras el pecado y que por haber cometido un solo pecado he muerto espiritualmente y mi destino era el infierno. Pero conforme a las escrituras, tú moriste en la cruz derramando toda tu bendita y preciosa sangre, y que fuiste sepultado y que resucitaste con poder y gloria al tercer día conforme a las escrituras para nuestra justificación, y que estás reinando con poder y gloria y que vendrás próximamente. Me arrepiento, cambio mi manera de pensar, me arrepiento de todo mi corazón y de ahora en adelante quiero tener una vida que te agrade con la ayuda de tu Espíritu Santo, para venir a ser parte de tu familia y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y formar parte de esta preciosa promesa del rapto, del arpazo, del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor, porque sé que aún en este último tiempo, tú tienes misericordia, tú tienes compasión. Y te doy gracias, Señor, y te reconozco como mi único, suficiente y verdadero Salvador. Rechazo idolatría, hechicería, brujería y todos pecados inmundos. Renuncio a practicar el pecado. Y Espíritu Santo, ayúdame, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, busca hermanos en la fe y congrégate en una congregación de sana doctrina. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que el ángel del Señor vaya delante de ti, que supla cada una de tus necesidades conforme a las riquezas en gloria, y te lleve en el hueco de su diestra de poder y de justicia. Muchas gracias. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.